Bien, me gustaría animaros a que después podáis pasar, cuando paséis a recoger vuestro libro de regalo que la Iglesia os regala con motivo de su 132 aniversario, también me gustaría que echarais una visita al cuarto de aquí al lado, a nuestro Rebost Solidari, para que podáis comprobar y os podáis gozar de lo lleno que está. Y desde aquí yo quiero agradecer a todos los que participasteis en la recogida de alimentos. Gracias por vuestro esfuerzo, gracias también a los que de manera continuada vais a Nueva Vida, y gracias a todos los que hacéis servicio para que un mundo necesitado realmente pueda experimentar el amor y pueda experimentar el cuidado de parte del Señor. Hace 132 años que se fundó esta iglesia. Me alegro de no ser el único aragonés que la ha pastoreado, ¿verdad? Al menos el segundo, hasta donde yo sé, que la ha pastoreado, pero eso siempre es un motivo de alegría, el poder ver que han habido otros que nos han precedido de la misma raíz. Cuando hace 132 años se fundó esta iglesia, el reino de Dios ya llevaba muchos años funcionando, ¿verdad? 1800 y pico de años, si contamos el comienzo del establecimiento del reino, el año en que Jesús nació, y 33 años posteriormente falleció. Lo que quiero decir es que nosotros nos unimos a la gran tarea de construir el reino hace 132 años. Pero antes había mucha gente que había estado trabajando y había estado construyendo el reino de Dios. Es decir, que la voluntad de Dios se haga en este mundo del mismo modo que se hace en los cielos. Que este mundo donde hay tanta injusticia, tanto dolor, tanta pobreza, tanta miseria, sea lo que Dios tenía en mente y Dios diseñó. Y hace 132 años nos unimos al tren de la construcción del reino de Dios. No sabemos, el reino no empezó con nosotros, y no sabemos cuánto tiempo el Señor nos permitirá continuar trabajando en la construcción del reino. Quiero ser muy honesto y muy franco con vosotros. Tal vez en el futuro no haya Iglesia Bonanova. Tal vez en el futuro, de la misma manera que hace 132 años comenzamos, podría ser que dentro de unos años acabemos. Pero también os quiero decir de todo corazón que eso no es importante. Lo importante es que el reino continuará hasta que el reino se establezca. Y nosotros tenemos hoy en día el privilegio de unirnos a esa tarea de construir el reino, aquí y hoy, en nuestra ciudad, con todos sus problemas, con todos sus retos y con todas sus necesidades. La mejor manera de asegurarnos de que la Iglesia Bonanova continúe, que la Iglesia Bonanova no es un fin en sí mismo, sino es simplemente un medio para construir el reino de Dios, es que seamos fieles al reino, que seamos fieles a la tarea de que las personas conozcan a Jesús y que las personas sean restauradas. Y eso, os aseguro que como un subproducto, no como la meta principal ni como el objetivo principal, hará que la Iglesia continúe. Pero si no construimos el reino, si no somos fieles a la tarea de que el reino venga, de que las personas conozcan a Jesús y que las personas puedan ser restauradas, entonces no tenemos ninguna razón de ser, no tiene ningún sentido que continuemos, porque existimos en función del reino y para el reino. Por eso es tan importante que hoy que celebramos el 132 aniversario, nos evaluemos a nivel personal y nos evaluemos a nivel comunitario si somos realmente la iglesia que Dios necesita aquí, porque si no simplemente seremos un anacronismo y seremos una anticuaya. Lo importante es que el reino venga, que el reino sea establecido y que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ser fieles a lo que el Señor quiere y a lo que el Señor espera de nosotros. Cuando celebramos la Santa Cena, hoy no lo vamos a celebrar, siempre decimos todas las veces que comemos de este pan y bebemos de este vino, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, ese día en que el reino será restablecido. Pero es un privilegio poder honrar a los que nos precedieron. Es un privilegio saber que el futuro está en las manos de Dios. Fijaos que estamos hablando de privilegio honrar el pasado, privilegio descansar en el futuro en las manos de Dios y responsabilidad para administrar bien el presente. ¿Verdad? El pasado está ahí para celebrarlo, para dar gracias a Dios, para mirarlo con alegría, para honrar a los que construyeron el reino,
El futuro lo miramos con tranquilidad, con confianza, descansando en el Señor, y el presente lo asumimos con una serie de responsabilidad, de estar a la altura de los que nos precedieron y estar a la altura del Señor que nos ha llamado y el Señor que nos ha encomendado la construcción del reino. Si tenéis vuestras Biblias, sea en formato digital, sea en formato de papel, o si las tenéis memorizadas, me gustaría pediros que fuéramos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 5. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, es el contexto del Sermón de la Montaña, y me gustaría pediros que pudiéramos leer los versículos que van desde el 14 hasta el 16. Mateo, capítulo 5, versículos del 14 al 16, y dice así: nosotros, somos la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse. Tampoco se enciende una lámpara de aceite y se la tapa con una vasija. Al contrario, se la pone en el candelero de manera que alumbre a todos los que están en la casa. Pues así debe alumbrar nuestra luz delante de los demás, para que viendo el bien que hacemos, alaben a nuestro Padre Celestial. El título de mi sermón es Una ciudad en lo alto de la montaña. Si os dais cuenta, este pasaje del Evangelio de Mateo dice que nosotros, la comunidad de los seguidores de Jesús, somos como una ciudad que está en lo alto de una montaña. Y dice que una ciudad en lo alto de la montaña no se puede ocultar, no se puede esconder. Es imposible que pase desapercibida. Y por lo tanto, esta metáfora que está utilizando el Señor Jesús tiene sentido y tiene una referencia para nosotros. Dice que la Iglesia es una ciudad en lo alto de la montaña, y se refiere, si me permitís, a dos cosas. Por un lado, somos una ciudad porque, por un lado, la Iglesia en tanto que comunidad. Estamos ubicados desde el año 51, me parece que decía Esther, aquí, en este edificio. Y somos, o debemos de ser, una luz para esta comunidad. Abrimos las puertas cada domingo para que las personas, si desean conocer a Jesús, puedan venir aquí y eventualmente puedan tener la posibilidad de un encuentro personal con Él. En este sentido, somos una luz en medio de esta comunidad y en medio de este barrio. Pero tiene una limitación, la gente ha de venir aquí, ¿verdad? Y si no vienen aquí, si no entran, si no pasan por la puerta y no escuchan, no van a tener la posibilidad de tener un encuentro con Jesús. Pero también a nivel individual hay una diferencia sustancial. Mientras que a nivel comunitario estamos aquí, la Iglesia está aquí y la gente viene, a nivel individual nosotros somos enviados y cada uno de nosotros estamos llevando la Iglesia a lugares diferentes. Algunos de vosotros trabajáis, otros cuidáis de vuestra familia, otros estáis en el paro, otros estáis estudiando, pero cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tenemos un entorno. Y entiendo que lo que Jesús nos enseña es que nosotros llevamos la luz a los entornos donde nosotros estamos. Cada uno en su entorno debe de ser, está llamado a ser. Jesús nos invita a que seamos una ciudad en lo alto de una montaña que no se puede esconder. Y esto nos plantea la primera pregunta, y es si nosotros realmente en los entornos en los que el Señor nos ha colocado somos esa ciudad, somos esa luz que no se puede esconder. Una ciudad en lo alto de la montaña, dice la Escritura, no se puede esconder. Pero la verdad, nosotros, en tanto que ciudad, en tanto que comunidad y en tanto que individuos, afrontamos dos grandes peligros. Afrontamos dos grandes peligros. Un peligro, y lo narra aquí, y lo indica aquí Jesús, es esconder nuestra luz. Nuestra luz puede estar totalmente y completamente escondida. Dice el Señor Jesús, nadie enciende una luz y lo pone debajo del almud, lo pone debajo de un mueble, al contrario, lo pones bien alto para que la luz pueda proyectarse a todos los que están alrededor y pueda alumbrar toda la casa. Un peligro que podemos afrontar es esconder nuestra luz. Pero el otro peligro que podemos afrontar es dar una luz equivocada a aquellos que nos están observando. Dar una luz equivocada. Alguna vez os he contado la anécdota que en el pasado un negocio muy lucrativo de todos
de toda la costa del Mediterráneo era la piratería. Había dos formas de piratería. Una forma de piratería era la que todos sabemos, al abordaje, y un barco se cargaba a otro barco, lo saqueaban, vendían como esclavos a toda la tripulación y a los pasajeros y se quedaban con todas las mercancías. Pero había otro tipo de piratería que consistía en encender faros falsos. En la época en que no existían los faros estables, había grandes hogueras que servían para iluminar, para marcar los accidentes geográficos peligrosos para la navegación, y algunas personas se dedicaban a encender faros falsos. Encendían hogueras que lo que hacían era confundir a la gente, y los barcos se estrellaban, los barcos embarrancaban y podían ser saqueados. Yo creo que nosotros tenemos un gran peligro, y es que por un lado escondamos nuestra luz, o por otro lado que nuestra luz, en vez de acercar a la gente a Jesús, aleje a la gente de Jesús. Por eso cuando orábamos por estos niños y por estos adolescentes, con toda honestidad, oro para que no seamos piedra de tropiezo, ¿verdad? Para que en nuestras vidas, la manera en que vivimos, la manera en que usamos el nombre de Jesús, la manera en que nos expresamos, no aleje a estas personas de Jesús. Al contrario, que nosotros seamos realmente un acicate, seamos un aliciente, vivamos de tal manera en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas y en nuestras relaciones, que nuestros hijos, que nuestros niños quieran realmente ser como nosotros. Y en este sentido, nosotros podemos dar una luz correcta o podemos dar una luz correcta a nivel individual y a nivel comunitario. Dice que una ciudad en lo alto de una montaña no se puede esconder. Y creo que nosotros, como Iglesia de la Bonanova, deberíamos de ser una luz en lo alto de una montaña porque, y muy brevemente, os quiero hablar de 4 tipos de personas que nos observan. 4 tipos de personas que están a nuestro alrededor y que estas personas que están a nuestro alrededor, de alguna manera nosotros tenemos que proveerles la luz que ellos necesitan. El primer grupo de personas que están a nuestro alrededor, y vuelvo a insistir que lo voy a hacer muy brevemente, es lo que me gustaría denominarles los nómadas. Dejadme que os explique por qué les llamo los nómadas. Yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí, cuando vaya desgranando estos 4 grupos, vais a poder identificar a muchas personas. Vais a poder identificar a hijos, vais a poder identificar a hermanos, vais a poder identificar a nietos, vais a poder identificar a sobrinos. Y os lo comparto porque creo que nuestra responsabilidad como comunidad es hacia estos 4 grupos de personas. Los nómadas son aquellos que en el pasado tuvieron una fe. En el pasado Jesús fue importante en sus vidas. En el pasado Jesús era lo que articulaba su proyecto vital y su proyecto personal. Pero por alguna razón, estos nómadas han decidido que Jesús ya no es lo más importante en sus vidas. No tienen una actitud negativa hacia el cristianismo, no tienen una actitud negativa hacia Jesús, pero simplemente Jesús ya no es la prioridad. Lo han dejado de lado y todo su proyecto vital y todo su proyecto personal se orienta de una manera diferente. Como os decía antes, han decidido dejar su fe en suspenso. Sus prioridades y sus valores ahora son otros. Y como os decía, no tienen una actitud negativa con relación a Jesús o con relación a la fe, ni siquiera con relación a la Iglesia. Simplemente hoy en día esto para ellos no es una prioridad. Muchos de ellos han cortado los vínculos con la comunidad, han cortado los vínculos con la fe, otros los mantienen en mayor o en menor grado, pero si algo califica o algo describe a los nómadas es que la fe en estos momentos ya no es importante en sus vidas. La fe ya no ocupa un lugar central ni ocupa un lugar vertebral en su experiencia de vida. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? A mí no me cuesta nada poder identificar a muchas de estas personas, incluida gente de mi propia familia, ¿verdad? Gente de mi propio entorno. Hay un segundo grupo de personas que nos están observando y que debemos de ser luz para ellos, y es lo que yo denomino los pródigos. Y son personas que en el pasado estuvieron en el ámbito de la fe, pero hoy en día han abandonado la fe de su niñez o la fe de su juventud. Llegó un momento en que decidieron que la fe ya no era para ellos, y estas personas
se definen más por lo que no son que por lo que son. Dejadme que trate de explicarlo. Claramente y abiertamente se definen por una hostilidad hacia el Evangelio. Consideran que no son cristianos, no quieren ser cristianos y no quieren saber absolutamente nada de la fe. Y no quieren saber absolutamente nada de la fe por dos razones. En la primera de las razones es porque algunos de ellos, nosotros, los que estamos aquí a nivel individual o a nivel comunitario, les hemos hecho daño a nivel emocional o a nivel espiritual. Con nuestras maneras de vivir, con nuestras actitudes y con nuestro comportamiento los hemos dañado. Hemos herido su corazón, hemos herido sus sentimientos y hemos hecho que la Iglesia, en vez de ser un lugar de amor y un lugar de acogida, fuera un lugar donde han recibido daño. Y por lo tanto han decidido cortar con la fe y han decidido que no van a seguir más. Son personas que emocionalmente, a veces con plena conciencia de lo que hacíamos y a veces inconscientemente les hemos hecho daño. Y como consecuencia de que les hemos hecho daño, ellos han identificado nuestras actitudes con la Iglesia y la Iglesia con Dios y por lo tanto han abandonado el Evangelio. Otros han abandonado el Evangelio y son pródigos, lo que yo llamo pródigos de razón. Unos son pródigos de corazón, ¿verdad? Han sido heridos por nosotros. Y otros son pródigos de razón. Pródigos de razón porque hemos defendido o les hemos expresado una fe que es insostenible. E intelectualmente no han podido continuar con la fe. No hemos sabido dar respuestas a sus dudas, a sus inquietudes y a sus planteamientos. Y consecuentemente han abandonado una fe que consideran que es irracional y han abandonado una fe que consideran que no tiene ningún sentido para ellos. Les llamo pródigos porque han dejado la casa del Padre, no porque crean que van a volver. Tal vez algunos volverán, este es nuestro deseo y nuestra inquietud, pero otros tal vez nunca más volverán. Pero lo cierto es que estas personas se sienten resentidas y se sienten amargadas por el Evangelio. Y entiendo que es nuestra responsabilidad como comunidad que se sientan así. Hay un tercer grupo, se ha hablado de los nómadas, aquellos que en un momento determinado de su vida decidieron, bueno, estuvo bien mientras duró, pero la fe ya no es más para mí. Ya no lo encuentro algo significativo, ya no lo encuentro algo importante, ya no lo encuentro algo que hoy en día sea mi prioridad. Se ha hablado de los pródigos, que son aquellos que han dejado la casa del Padre y la han dejado con amargura, con dolor y con resentimiento, porque han sido dañados emocionalmente o porque no hemos sabido darles una razón intelectual. El tercer grupo de personas que nos observan es lo que yo llamo los exiliados. Les llamo exiliados porque para mí hay un ejemplo que me ayuda a entenderlos, y es Daniel y sus compañeros viviendo en el exilio de Babilonia. ¿Os acordáis? Cuando Daniel y sus compañeros tuvieron que vivir la fe en un contexto total, completa y absolutamente hostil. Y hay muchos de nuestros jóvenes o muchas de las personas que han estado vinculadas con nosotros que han tenido que abandonar la Iglesia porque la Iglesia ya no les ha provisto de un espacio, de un entorno donde pudieran continuar desarrollando su fe. Pero a pesar de todo no tienen una hostilidad hacia la fe, no tienen una hostilidad hacia Dios e intentan desesperadamente con sus medios, de la manera en que Dios les da a entender, nunca mejor dicho, vivir la fe en contextos hostiles. Son personas que se continúan identificando como cristianos, son personas que tratan de vivir su fe en un contexto secular, pero que por nuestra incomprensión, a veces por nuestra falta de proveerles apoyo, han considerado que ya no pueden desarrollar más su fe en el marco y en el contexto de lo que es nuestra iglesia local. Y estos tratan de vivir su fe en contextos que son realmente hostiles, del mundo de las artes, del mundo de la cultura, del mundo del deporte, del mundo de la política, personas que quieren llevar el reino de Dios a estos lugares, pero nosotros no los hemos sabido entender, no les hemos sabido dar apoyo, o en el contexto de la comunidad ellos no han encontrado el espacio que les permitiera desarrollar su fe. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? No tenéis que estar de acuerdo conmigo. Solamente trato de agrupar grupos humanos que están a nuestro alrededor y que nos están mirando. Y hay un último grupo, que son los buscadores. Denomino los buscadores a aquellas personas que realmente buscan, tienen una inquietud espiritual. Y son personas que realmente, no os lo vais a creer, pero se me ha perdido la última hoja del sermón, que es la de la aplicación. Menos mal que la tengo en la memoria, pero
Nunca sabe uno las sorpresas que le puede dar la vida, ¿verdad? Y pasando las páginas, ¿y dónde está la aplicación? Pues no hay aplicación, porque debe de estar por algún sitio. Y espero que no te la haya dado José María cuando te ha dado los apuntes de la escuela dominical. Pero bien, me acuerdo, no os preocupéis. Estaba hablando de un último grupo de personas que están a nuestro alrededor, y son los buscadores. Gente que tiene una inquietud espiritual, que esa inquietud espiritual a veces la tienen concretada en Jesús, y lo que desean es conocer a Jesús y tener un encuentro y tener una relación personal con Él. Pero otras veces no la tienen concretada, simplemente tienen una inquietud espiritual y van buscando, tratan de encontrar dónde satisfacer esa necesidad espiritual y piensan que tal vez en Dios es el lugar donde la pueden encontrar. Y esas personas están a nuestro alrededor. ¿Y sabéis qué? A veces esas personas encuentran difícil el poder tener un encuentro personal con Jesús en la iglesia por todas las dificultades, por toda la cultura, por todos los hábitos que nosotros hemos desarrollado y que impiden que se puedan acercar a Jesús. Muchas veces nuestra cultura, nuestras actitudes, muchas veces la manera en que nosotros vivimos hace que personas no acaben de encontrar a Jesús en medio nuestro. Jesús no sea visible en medio nuestro, en la manera en que vivimos, que actuamos, que nos relacionamos, las prioridades que tenemos y en la manera en que interactuamos con el mundo. Sí que he llegado al final de mi sermón, a la aplicación, pero dejadme que haga un resumen de lo que quería compartir con vosotros. Hace 132 años se fundó esta iglesia, con un propósito: contribuir a que el reino venga. Durante 132 años han habido personas que han sido fieles y han mantenido, como dice la canción, la flama encendida, ¿verdad? Pero hoy en día nuestra responsabilidad es continuar siendo una ciudad en lo alto de una montaña que no puede esconderse. Y yo os compartía que hay 4 grupos humanos a nuestro alrededor que nos están mirando y que nosotros tenemos la responsabilidad de ser luz para ellos. Os hablaba en primer lugar de los nómadas, aquellos que una vez estuvieron con nosotros, pero ahora la fe ya no ocupa un lugar importante ni un lugar central en su experiencia. No tienen resentimiento hacia la iglesia, no les sabe mal haber dejado la iglesia, les sabe un poco mal por sus padres, tal vez, ¿verdad?, por la desilusión que esto puede representar para ellos, pero en general viven al margen de la fe. Pues he hablado de los pródigos, aquellos que han dejado la casa del Padre y han dejado la casa del Padre con resentimiento, con dolor y con amargura, porque les hemos herido con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. A veces lo hemos hecho de manera intencional, conscientes de lo que hacíamos, y a veces simplemente lo hemos hecho sin saberlo, pero el efecto ha sido el mismo, se han sentido dañados. También os compartía que otros son pródigos de razón, pródigos a los que no hemos sabido darle respuesta, a los que no hemos sabido honrar sus dudas y ayudarles a que pudieran encontrar una solución a esas inquietudes que tenían. Os he hablado de los exiliados, personas que han intentado vivir su fe en un contexto que les es hostil y a veces se han sentido rechazados por el mundo, porque el mundo, por el hecho de ser cristianos, no los acepta plenamente, y se han sentido incomprendidos por la Iglesia, que no les ha apoyado y que no les ha dado un entorno para que puedan llevar adelante su trabajo misional en un contexto hostil. Y por último, os he hablado de los que buscan, gente que hay a nuestro alrededor, que tienen una inquietud espiritual y que están tratando de saciarla, que a veces no la tienen claramente identificada y a veces la han identificado claramente con el Señor. ¿Cuál era la aplicación que yo quería compartir con vosotros? Yo creo que tenemos una responsabilidad hacia esos 4 grupos humanos. Hace ya varios meses, desde antes del verano, que el Señor puso en mi corazón que fuera de la mente, fuera del corazón. Hace meses que el Señor puso en mi corazón que debemos de tomar un compromiso de orar por estos 4 grupos humanos y de hacerlo de manera consciente y hacerlo de manera intencional. Hace tiempo el Señor puso en mi corazón que tenemos que orar por nuestros nómadas y tenemos que interceder, porque no sabemos cómo ni de qué manera, pero creemos que la oración cambia el corazón de las personas y las vuelve hacia el Señor. No para que vuelvan a la iglesia, no para que necesariamente estén aquí, pero para que el Señor pueda ser nuevamente significativo en su experiencia personal. Y creo que debemos de orar por ellos, para que las experiencias de la vida y las circunstancias de la vida Dios las utilice para volverlos a Él. Creo que debemos de orar por nuestros pródigos. Yo lo hago cada día, oro por estos 4 grupos humanos
cada día, porque creo que esta es una de las maneras que como iglesia tenemos que ser luz y tenemos que ser una ciudad que no se pueda ocultar. Creo que tenemos que orar por nuestros pródigos. Creo que tenemos que pedir perdón al Señor por el mal que les hemos hecho a muchas personas. Creo que tenemos que pedir perdón por los comentarios, las actitudes que han hecho que muchos, si tenían una relación con el Señor, hoy en día no la tengan y hayan abandonado la fe. Y creo que es nuestra responsabilidad hacerlo. Y si el Señor nos da la oportunidad y nos da la posibilidad, pues pedirles perdón por el daño que les hayamos podido hacer, porque es nuestra responsabilidad. Creo que debemos de orar por nuestros exiliados, por personas que tal vez no vivirán la fe como nosotros la vivimos, que tal vez no la entenderán como nosotros la entendemos, pero que es nuestra responsabilidad apoyarlos en oración, para que como Daniel y sus compañeros puedan ser de impacto en un mundo que es hostil y en un mundo que es adverso. Y por último, creo que tenemos que orar por los buscadores. Y creo que debemos de tener una actitud de construir puentes y no levantar muros. No hagamos nada, ni tengamos ninguna actitud, ni ningún comportamiento que haga que aquellos que busquen a Dios aquí no lo puedan encontrar. Que no levantemos barreras con nuestros prejuicios, con nuestras actitudes, con nuestra cultura, con nuestras manías, con nuestra cerrazón o con nuestra indiferencia, al contrario. Al contrario, que podamos extender puentes, porque al fin y al cabo un sacerdote, un pontífice, es un constructor de puentes. Que no levantemos muros. Creo que hoy, que celebramos los 132 años de esta Iglesia, tenemos una clara responsabilidad hacia esos 4 grupos humanos. Una responsabilidad de orar. Orar por estos 4 grupos humanos, cada uno con sus peculiaridades, cada uno con su realidad. Y yo, en el nombre del Señor, os invito a que os unáis a mí en la oración diaria y en la oración de intercesión por estos 4 grupos humanos, los nómadas, los pródigos, los exiliados y los buscadores. Y también os pido que a los que les hemos dañado les sepamos pedir perdón, a los que hemos sido indiferentes sepamos apoyarles y bajo ningún concepto levantemos barreras para que aquellos que buscan al Señor no lo puedan encontrar. Y todos vosotros, yo creo que cuando he estado compartiendo esto con vosotros, a vuestras mentes han venido muchos nombres, ¿verdad? Y han venido muchas caras. Y habéis identificado a muchas personas, ¿verdad? Yo creo que esta es nuestra responsabilidad. Creo que honraremos a los que nos precedieron y somos consistentes con nuestro presente y descansamos en el Señor para nuestro futuro. Me gustaría pediros que pudiéramos tener un tiempo de oración. Si queréis hacerlo en voz alta, hagámoslo, pero me gustaría que empezáramos a pedir por estas personas, ¿verdad? Para que podamos ser luz para ellos, cada uno con sus peculiaridades y con sus realidades. Os invito a que tengamos un tiempo de oración y después pues yo concluiré con una oración. Vamos a ponernos, si os parece, en grupos pequeños. Me parece que es mucho más práctico para orar.